Capítulo 4. Un provincial entre el pueblo. Francisco en 1973. Desde su exilio en 1955, Perón había desplegado una estrategia de acorralamiento del gobierno militar con todas las herramientas políticas a su alcance. Su ariete principal fueron las organizaciones sindicales. También daba vida al sector dirigencial del Partido Justicialista y su rama femenina. Pero además tejía alianzas con otros partidos, como la Democracia Cristiana, la Unión Cívica Radical y la Unión Cívica Radical Intransigente. Además, operaba por líneas internas de militares en actividad y en retiro que eran fuente de permanentes conspiraciones. Y por supuesto, alentaba a los sectores juveniles del peronismo y a otros grupos combativos. Cada vez resultaba más evidente que un país con el peronismo excluido resultaba inviable. Buscando una salida, el presidente de facto, Alejandro Agustín Lanusse, impulsó en julio de 1971 el llamado Gran Acuerdo Nacional, cuya propuesta podría sintetizarse en suspender la proscripción del peronismo, pero excluir a Perón de la posibilidad de ser candidato a presidente. Lanusse realizó el llamado a elecciones para el 11 de marzo de 1973 y a fin de obstaculizar la estrategia de Perón impuso una cláusula prohibiendo la participación de todo aquel que no tuviera residencia permanente en el país antes del 25 de agosto de 1972. Fiel a su concepto estratégico de que lo mejor es enemigo de lo bueno, el líder aceptó las reglas de juego. Después de 18 años, el peronismo podía presentarse a elecciones y su candidatura no debía ser un obstáculo. Para ello, designó la fórmula Héctor Cámpora Vicente Solano Lima, que resultó triunfante. El 25 de mayo de 1973, en compañía del presidente chileno Salvador Allende y el de Cuba, Osvaldo Dorticós, Cámpora asumió la presidencia en un gran acto popular dominado por la presencia juvenil y los carteles de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC y Montoneros. El gabinete había sido consensuado con Perón en Madrid. El 8 de junio se firmó el Pacto Social, un acuerdo realizado entre el sindicalismo y el empresariado, cuyo objetivo era establecer un proyecto programático de gobierno orientado al crecimiento económico. Así se otorgaron aumentos salariales y jubilatorios, se congelaron los precios de alimentos y medicamentos, se lanzó un plan de viviendas sociales y se nacionalizaron los depósitos bancarios, entre otras medidas. El 20 de junio, Perón regresó definitivamente al país luego de casi 2 décadas de exilio. Una multitud calculada en más de 2 millones de personas acudió a recibirlo con un gran acto en las cercanías del aeropuerto de Ezeiza. La seguridad del palco estaba a cargo de sectores sindicales y de la ortodoxia peronista, pero la capacidad movilizadora de la tendencia revolucionaria superaba con creces a las columnas sindicales. Previo a la llegada del avión, cuando una gruesa columna de la juventud peronista, JP, intentaba cruzar por detrás del palco, se produjeron enfrentamientos primero a los golpes y luego a los tiros. El caos y la confusión frustraron la posibilidad de que Perón se hiciera presente en el acto. Hubo 12 muertos y más de un centenar de heridos. En el jesuita, Jorge Bergoglio recordó: «En mi caso, debo admitir que partí de muchas limitaciones para interpretar ciertos hechos. Cuando en 1973 Perón volvió al país y se produjo el tiroteo de Ezeiza, no entendía nada. Tampoco cuando Cámpora renunció a la presidencia, no tenía por entonces información política para entender todo eso». Efectivamente, el 13 de julio, pasados 50 días desde su asunción, Cámpora renunció a la primera magistratura para darle a Perón la posibilidad de asumir la presidencia. Varios relatos históricos han fomentado el mito de las oscuras conspiraciones para hacer renunciar a Cámpora, pero se trató de un acto simple y de puro sentido común. Él ocupaba la presidencia únicamente porque la dictadura de Lanusse le había negado esa posibilidad a Perón. Restituido el Estado de Derecho,
Había que dejar que el pueblo se expresara en libertad. Jamás he sido de derechas. El 31 de julio de 1973, en medio de este torbellino político, el padre Jorge Bergoglio, de 36 años, fue designado al frente de la Compañía de Jesús. Los sucesos ocurridos en el país también hicieron mella en la compañía y un movimiento interno había impulsado la renuncia del provincial Ricardo O'Farrell. El 14 de junio, el provincial y 5 asesores habían organizado un retiro espiritual en La Rioja para decidir la terna de los candidatos a sucederlo. Monseñor Enrique Angelelli ofició de director espiritual del encuentro. A partir de entonces, Bergoglio trabó una gran amistad con el obispo riojano. Según el propio Bergoglio, el sucesor natural de Ricardo O'Farrell era el padre Luis Escribano, pero había muerto en esos días en un accidente vial. Los padres Francisco Zaragoza y Miguel Ángel Fiorito fueron los principales promotores de su candidatura a provincial. La compañía contaba por entonces con 15 centros de formación, 3 universidades, varias residencias y 200 sacerdotes, que en su mayor parte tenían más años de formación intelectual y experiencia que Jorge. Este es un aspecto importante que se debe recordar, porque en esa debilidad de origen se asentaron muchas de las críticas, justas o no, que se le hicieron al futuro papa. Según Juan Etulián, quien lo conoció en esa época, Bergoglio se había encontrado ya con el drama que suelen afrontar algunos sacerdotes: la tensión psíquica y espiritual de quien forja su identidad vocacional tras la imagen del cura pastor y que, en plena juventud, se ve atrapado por conflictos de tipo administrativo y académico. Él mismo habla sobre este tema en la entrevista con el padre Antonio Espadaro para la revista La Civiltà Católica. Mi gobierno como jesuita, al comienzo, adolecía de muchos defectos. Corrían tiempos difíciles para la compañía. Había desaparecido una generación entera de jesuitas. Eso hizo que yo fuera provincial aún muy joven. Tenía 36 años, una locura. Había que afrontar situaciones difíciles y yo tomaba mis decisiones de manera brusca y personalista. Eso es verdad, pero debo añadir una cosa. Cuando confío algo a una persona, me fío totalmente de ella. Debe cometer un error muy grande para que yo la reprenda. Pero, a pesar de esto, al final la gente se cansa del autoritarismo. Mi forma autoritaria y rápida de tomar decisiones me ha llevado a tener problemas serios y a ser acusado de ultraconservador. Tuve un momento de gran crisis interior estando en Córdoba. No habré sido ciertamente como la beata Imelda, pero jamás he sido de derechas. Fue mi forma autoritaria de tomar decisiones la que me creó problemas. El padre Andrés Swinen, que sucedió a Bergoglio como provincial, dijo en el libro Aquel Francisco: en ese tiempo, después del concilio, había en la iglesia un despelote bárbaro. El Papa Juan XXIII había abierto la ventana para que entrara aire fresco, como él dijo, pero en lugar de eso, algunos aprovecharon para rajarse, para salir corriendo. En la compañía teníamos curas que se autodestinaban, gente que decía: yo me voy a vivir allá, yo me voy para aquel lado, y cosas como esas. Hacía falta alguien con carácter, con autoridad para poner las cosas en orden, y en ese sentido, Bergoglio fue un buen provincial. Sangre de mártires. El 4 de agosto de 1976, Monseñor Enrique Angelelli conducía una camioneta de regreso de una misa celebrada en la ciudad riojana de Chamical, en homenaje a los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville y del laico Wenceslao Pedernera, asesinados días antes. Viajaba con él el padre Arturo Pinto. De pronto, un automóvil Peugeot 404 comenzó a seguirlos. En el paraje denominado Punta de los Llanos, el vehículo encerró a la camioneta hasta hacerla volcar. Después de permanecer inconsciente durante un tiempo, el padre Pinto vio a Angelelli muerto en la carretera con lesiones graves en la parte posterior del cuello.
3 décadas más tarde, el 4 de agosto de 2006, en La Rioja, durante la misa celebrada en su memoria, Jorge Bergoglio recordó su vínculo de afecto con Monseñor Angelelli. Por primera vez llegué a La Rioja un día histórico, el 13 de junio de 1973, el día de la pedrada de Anillaco. Los responsables habían sido un grupo de terratenientes. Veníamos 5 consultores de provincia con el provincial para tener acá varios días de retiro y reflexión a fin de elegir el nuevo provincial. El 14 de junio, después de esa pedrada al obispo, a los sacerdotes, a las religiosas, a los agentes de pastoral, Monseñor Angelelli nos dio el retiro espiritual a nosotros, al provincial y a los 5 jesuitas, y nos introdujo en el discernimiento del espíritu para ver cuál era la voluntad de Dios. Fueron días inolvidables, en que recibimos la sabiduría de un pastor que dialogaba con su pueblo, y escuchamos también las confidencias de las pedradas que recibía ese pueblo y ese pastor simplemente por seguir el Evangelio. Me encontré con una iglesia perseguida por entero pueblo y pastor. 2 meses después, el 15 de agosto de 1973, siendo ya provincial, vine con el padre Pedro Arrupe, general de la compañía. El padre Arrupe había quedado impresionado por la paliza que le habían dado al padre Pucheta en San José el año anterior, cerca de Famatina, y preguntaba por La Rioja. Como venía a hacer la visita canónica a la Argentina, una visita de inspección que hacen los padres generales a la congregación, quedamos en que vendría un día a La Rioja. Llegamos desde Córdoba en avioneta y ahí vi otra cosa. Íbamos el padre Arrupe y yo con el padre Dinilo, y cuando la avioneta llegó a la cabecera de la pista para dirigirse a la central del aeropuerto, el piloto recibió un llamado para que se quedara ahí. El obispo vino a buscarnos en un auto y dijo que nos fuéramos, porque los que hacía 2 meses habían realizado la pedrada de la costa estaban esperando para abuchear al general de la Compañía de Jesús, que había llegado a visitar a sus jesuitas y obviamente para estar con el obispo, con el pastor y con su pueblo. Angelelli era un enamorado de su pueblo que lo acompañaba en el camino hasta las periferias, las geográficas y las existenciales. Recordemos el cariño con que acariciaba a los ancianos, con que buscaba a los pobres y a los enfermos, con el que clamaba por la justicia. Así caminaba con su pueblo hasta las periferias. ¿Se dan cuenta qué diálogo había acá entre la iglesia y su pastor, que también era iglesia? Este es el diálogo entre el pastor y su pueblo que yo conocí acá en La Rioja, un diálogo que cada vez fue más perseguido, una iglesia que fue perseguida, que se fue haciendo sangre, que se llamó Wenceslao, Gabriel, Carlos, testigos de la fe que predicaban y que dieron su sangre para la iglesia, para el pueblo de Dios por la predicación del Evangelio, y finalmente se hizo sangre en su pastor. Fue testigo de la fe derramando su sangre. Pienso que ese día alguno se habrá puesto contento. Creyó que era su triunfo, pero fue la derrota de los adversarios. Uno de los primeros cristianos tenía una frase linda: sangre de mártires, semilla de cristianos. Sangre de estos hombres que dieron su vida por la predicación del Evangelio es triunfo verdadero y hoy clama por vida a esta iglesia riojana que hoy es depositaria. El 4 de julio de 2014, Luis Fernando Estrella y Luciano Benjamín Menéndez fueron condenados a cadena perpetua por el crimen de Enrique Angelelli. Pocas semanas antes de la sentencia, la investigación judicial había recibido un impulso imprevisto de la Santa Sede cuando el Papa Francisco remitió 2 documentos, hasta entonces secretos, que resultaron un aporte significativo a la causa. ¿Estás disfrutando este texto? Si te emocionó, te hizo pensar o te despertó alguna pregunta, ayúdame a seguir compartiendo la historia argentina. Suscríbete al canal y regálame un like. Es chiquito para vos, pero enorme para mí. Mil gracias. Un intento por redireccionar la utopía. El 28 de febrero de 2014, en su discurso a los miembros de la Pontificia Comisión para América Latina, el Papa Francisco expresó:
Otra cosa que es importante transmitir a la juventud, a los chicos también, pero sobre todo a la juventud, es el buen manejo de la utopía. Nosotros en América Latina hemos tenido la experiencia de un manejo no del todo equilibrado de la utopía, y en algunos lugares, no en todos, en algún momento nos desbordó. Al menos en el caso de Argentina, podemos decir cuántos muchachos de la Acción Católica, por una mala educación de la utopía, terminaron en la guerrilla de los años 70. Saber manejarla, saber conducir, manejar es una mala palabra, y ayudar a crecer la utopía de un joven es una riqueza. Un joven sin utopías es un viejo adelantado, alguien que envejeció antes de tiempo. ¿Cómo hago para que esta ilusión que tiene el chico, esta utopía, lo lleve al encuentro con Jesucristo? Es un paso que hay que ir haciendo. Me atrevo a sugerir lo siguiente. En un joven, una utopía crece bien si está acompañada de memoria y de discernimiento. La utopía mira al futuro, la memoria mira al pasado y el presente se discierne. El joven tiene que recibir la memoria y plantar, arraigar su utopía en esa memoria. Discernir en el presente su utopía, en los signos de los tiempos, y ahí sí, la utopía va adelante, pero muy arraigada en la memoria, en la historia que ha recibido. De ahí la insistencia, que por ahí me escuchan, del encuentro de los viejos y los jóvenes. El ícono de la presentación de Jesús en el templo. El encuentro de los jóvenes con los abuelos es clave. Memoria del pasado, discernimiento del presente, utopía del futuro. En ese esquema va creciendo la fe de un joven. En la Argentina, la violencia insurreccional y la lucha armada tuvieron 3 etapas muy definidas. La primera, conocida como resistencia peronista, se inició con el golpe militar de 1955 que desalojó y proscribió al peronismo durante 18 años. Comenzó como una respuesta de los sectores más humildes con actos de sabotaje y explosivos llamados caños, y duró aproximadamente hasta los años 1963 a 1964. La segunda etapa se inició en la dictadura de Juan Carlos Onganía a partir de 1966 y duró hasta 1973. Fue la etapa de las insurrecciones obrero-estudiantiles como el Rosariazo y Cordobazo y el nacimiento de las organizaciones guerrilleras. Hasta 1973, bajo la dictadura militar y con la actividad política bloqueada, las nacientes guerrillas apoyadas por Perón despertaron la simpatía popular, aunque su composición fue, mayoritariamente, de jóvenes provenientes de sectores medios y universitarios. Dentro de ese marco, muchos sacerdotes tercermundistas apoyaron y alentaron la participación de los jóvenes católicos en estas organizaciones. Pero cuando en 1973 se levantó la proscripción del peronismo y este ganó las elecciones con la fórmula Cámpora Solano Lima, se abriría la tercera etapa. El pueblo eligió libremente, Perón retornó al país y meses después fue electo presidente. La violencia había perdido su sentido original, que era confrontar a la dictadura militar, y parecía que llegaba el tiempo de la política. Pero, empujados por una inercia de la acción directa, muchos continuaron haciendo tronar las armas. En ese momento, un sector de sacerdotes y laicos militantes que pudieron ver con claridad lo que se avecinaba se lanzaron a intentar un cambio de rumbo de la historia. Entre ellos descollaron 2, no por haber sido los únicos, sino porque fueron referentes muy importantes para muchísimos jóvenes militantes de la época, Carlos Mujica y Jorge Gali. El padre Carlos Mujica fue una reconocida figura pública. En cambio, el padre Jorge Gali, por su bajo perfil y las normas de clandestinidad de la época, no habría de integrar nunca los libros de historia. Ambos compartieron un sentimiento y una acción común: la lealtad a Perón y el intento de modificar el rumbo tomado por la juventud montonera. Por su origen y su perfil, las imágenes de Gali y Mujica eran casi contrapuestas. Mujica pertenecía a una familia de clase alta y antiperonista. Su evolución intelectual lo llevó al tercermundismo y de allí al peronismo.
Gali, en cambio, provenía de una familia muy pobre y abrazó el peronismo desde la cuna. Antes de entrar al seminario de Villa Devoto, trabajaba de albañil, oficio que nunca abandonó. Según sus palabras, él no fue un cura obrero, sino un obrero que se hizo cura. Y no fue un cura que se hizo peronista, sino un peronista que se hizo cura. Gali no necesitaba acercarse a los pobres. Él era pobre de nacimiento y transcurría su vida en un rancho de Villa Pulmón, en la ciudad San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Carlos Mujica nunca se encuadró en Montoneros. Su frase era: «Estoy dispuesto a morir por el pueblo, pero no a matar». En cambio, Jorge Gali estaba armado y, como cuadro combatiente, comandaba la columna José Gervasio Artigas de Montoneros en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Mi hermano mayor, el padre Rolando Concatti, que convivió con Mujica en París entre 1967 y 1968, recordó los primeros posicionamientos políticos del sacerdote respecto de Montoneros. Cuando surgió Montoneros, varios estuvieron muy entusiasmados por el origen católico de casi todos sus líderes. Otros teníamos desconfianza casi por las mismas razones. Sabíamos que aquellos jóvenes iluminados venían de un ala más bien extremista y maniquea, de poco diálogo, tan generosa como romántica. Ya nos había traído problemas en los movimientos de secundarios y sobre todo universitarios. En muy poco tiempo, Carlos Mujica pasó a ser una especie de hermano mayor de aquellos jóvenes, en parte su vocero. Su entusiasmo y su carisma ayudaban al papel de figura referente. A mediados de 1973, Mujica estaba muy decepcionado con los montoneros y preocupado por el curso de los acontecimientos en la Argentina. Le preocupaba mucho el autoritarismo piramidal de la conducción, en particular cuando a él mismo dejaron de escucharlo. Sentía muy fuerte el peso de haber sido elegido por los medios como figura y referente, además de las manipulaciones permanentes. Esas preocupaciones lo llevaron a un manifiesto retorno a lo eclesiástico. Repitió ejercicios espirituales, se enroló con formas de la pastoral popular y sus expresiones religiosas, buscando privilegiar un bautismo católico popular y masivo. El 7 de septiembre de 1973, el padre Mujica ofició una misa en la Capilla Cristo Obrero de la Villa 31, Retiro, en conmemoración de la muerte de Fernando Abal Medina y Carlos Ramos y de todos los caídos por la liberación nacional. Con el fondo de una bandera de montoneros que le habían colgado, expresó: «En este momento en que nuestro pueblo lleno de esperanza se prepara a elegir a su presidente natural, el general Perón, después de 18 años de lucha, torturas, cárcel y muertes heroicas, es importante que cada uno de nosotros haga carne en su vida el mensaje de Cristo. Este es el tiempo de dejar las armas y tomar los arados, como dice la Biblia. Por eso, hechos como el de ayer, en referencia a la toma del comando de sanidad por el ERE, resultan una provocación. Es en el trabajo solidario de todos, peronistas o no, que haremos la patria grande, de la que la Argentina será el eje liberador». Sus diferencias con el rumbo adoptado por Montoneros alcanzaron un punto de no retorno con el asesinato del dirigente sindical José Ignacio Rucci, el 25 de septiembre de 1973. Carlos tomó una decisión valiente: enfrentar a las cúpulas guerrilleras, en particular a los montoneros, intentando convencer de que el camino elegido no tenía salida y solo perjudicaría a los militantes y a los sectores populares, reflexiona Concatti. En diciembre de 1973, Perón se reunió a solas con el padre Jorge Gali. El interés del general era tratar de persuadir a los dirigentes montoneros de que cesaran en su accionar violento. Pronto, las diferencias se convirtieron en rebelión contra la conducción. El domingo 3 de febrero de 1974 se realizó en Varadero un congreso de la JP Montoneros, cuya conclusión fue desconocer a la conducción nacional de Montoneros y reafirmar lealtad al general Perón.
Este fue el detonante o puntapié inicial de las disidencias en distintas partes del país. El padre Jorge Gali, Patricio Janmeir, Eduardo Moreno y Pepe Ledesma emprendieron una vertiginosa recorrida por ciudades y provincias sumando adhesiones a la fractura, tratando de rescatar a la mayor cantidad posible de militantes. Unos días después salió una solicitada de montoneros soldados de Perón con las firmas de todas las columnas adherentes expresándose en el mismo sentido. Entre el 30 y el 40% de los militantes veteranos, anteriores al 73, se fueron con el sector La Lealtad, y muchos otros lo hicieron en forma individual. El padre Gali y los principales dirigentes de la rebelión fueron condenados a muerte por la conducción de montoneros, condenas que no se llevaron a cabo y que mutaron en amenazas, días de prisión y condenas a exilios internos y externos. 2 meses después, el 11 de mayo de 1974, Carlos Mujica fue asesinado cuando salía de dar misa en la iglesia de San Francisco Solano. Como nadie se adjudicó el crimen, al principio hubo muchas dudas respecto de sus autores. Hoy, la percepción generalizada es que las balas provinieron de algún grupo de extrema derecha. Mujica era 6 años mayor que Bergoglio y, aunque no eran amigos, mantuvieron un trato cordial de respeto mutuo. En octubre de 1999, el entonces arzobispo Bergoglio encabezaría el traslado de sus restos desde el cementerio de Recoleta hasta la parroquia Cristo Obrero, donde todavía descansan. Aunque tal vez de forma tardía, los sacerdotes Mujica, Gali, Bresi, Ricciardelli, Vernazza, Carbone, Concatti y muchos más intentaron entre el 73 y el 74 contener el desborde y reorientar la conducción de la utopía. Para la mayoría de quienes los escucharon, ese paso fue la diferencia entre la vida y la muerte. En esos mismos momentos, Jorge Bergoglio asumía como provincial de los jesuitas y, por supuesto, su pensamiento estaba del lado de quienes consideraban una locura ejercer la violencia contra un gobierno popular plebiscitado por el 62% de los votos. Si bien su preocupación fundamental no era la política, sino la compleja administración de la Compañía de Jesús, en estos temas tenía posición tomada. Esas discusiones se daban con la misma intensidad y virulencia dentro de la compañía. Al igual que en otros ámbitos religiosos, había sacerdotes que mantenían simpatías y contactos con los grupos armados. Y Jorge tenía directivas claras de llamar a la reflexión a los confundidos y poner límites a los díscolos. Cada vez más, lo que se ponía en juego era la vida de sus seminaristas y sacerdotes. Bergoglio conocía a muchos jóvenes involucrados en la guerrilla. En su paso por el Colegio de la Inmaculada Concepción de Santa Fe, había sido maestrillo de varios futuros cuadros montoneros, entre ellos los hermanos Molinas Benuzzi, Juan Carlos Sorati, Carlos Laluf y Juan Carlos Costa. Solía conversar mucho con el padre Jorge Adur, que en el 78 sería nombrado capellán del ejército montonero, y discutía duramente con el seminarista jesuita Ignacio Bertrán, oficial primero de esa organización. Ya en 1974, las relaciones entre quienes apoyaban a la guerrilla y quienes la cuestionaban eran extremadamente tensas. Lo muestran las duras críticas que recibía Carlos Mujica desde montoneros y todas las fricciones creadas por las amenazas y condenas hacia quienes abandonaban la organización, amenazas que también provenían de la ultraderechista Alianza Anticomunista Argentina, AAA. La extrema polarización política, que se agudizó en 1975, dejó literalmente entre dos fuegos a aquellos sacerdotes y laicos que, como Carlos Mujica y Jorge Bergoglio, en distintos planos, compartían ideas populares y progresistas, pero se oponían fuertemente al uso de la violencia. Como un pastor. Yo era un joven comprometido con los más necesitados del barrio. El jesuita Julio Merediz es párroco en un barrio humilde de San Miguel, situado casi en el límite con Moreno, muy cerca del Colegio Máximo.
Compartió con el Papa Francisco el aprecio por la religiosidad popular, como quedó asentado en el documento de Aparecida, de la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe de 2007. Su esfuerzo se vio coronado el 16 de octubre de 2016 cuando su amigo Francisco canonizó a José Gabriel del Rosario Brochero, apodado el cura gaucho. Pero además de Brochero, a Julio Merediz lo une otra historia con Jorge Bergoglio. Julio llegó al Colegio Máximo de San Miguel en 1973, casi al mismo tiempo que Bergoglio era elegido provincial de la Orden. Ellos ya se conocían y eran amigos desde 1967. Un día, Bergoglio vino a verme para decirme que tenía noticias de que mi nombre aparecía en una lista de la Fuerza Aérea que acababa de apoderarse de nuestro observatorio astronómico. En cualquier momento vendrían a buscarme. Me ordenó que me trasladara a la casa de retiros Villa San Ignacio en San Miguel y me ocultara allí por un tiempo. Si no hubiese sido por su advertencia, seguramente habría caído en alguna redada. Jorge se comportó conmigo, al igual que con muchos otros, como un pastor. No quería que nos arriesgáramos. Canalizó nuestros compromisos juveniles en actividades menos peligrosas para que no nos expusiéramos.